Hola a todos, en este momento vamos a empezar a estudiar lo que es el movimiento periódico. Como ya lo mencionamos en algunos videos anteriores, consideramos varios tipos de movimientos, tal como el que realiza una partícula que se mueve en línea recta con rapidez constante. Después tratamos el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y por último, se llegó a considerar el movimiento de una partícula que se mueve en una trayectoria circular también con rapidez constante, pero con cambio continuo de dirección. Aparte de estas formas de movimiento, existen otras en las que el móvil de la partícula ejecuta repetidamente el mismo movimiento a intervalos iguales de tiempo. Ahora vamos a hacer los siguientes experimentos mentales. Vamos a mirar un oscilador en un péndulo, vamos a observar el movimiento en las manecillas del reloj, vamos a hacer vibrar una cuerda tensa de algún instrumento, vamos a estudiar el movimiento de un columpio, vamos a hacer algunos comentarios acerca del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y por último vamos a colocar la mano sobre el corazón y analizaremos este tipo de órgano. Y vamos a preguntarnos qué diferencias existen entre los movimientos, qué semejanzas se pueden establecer entre los movimientos examinados y será que existe alguna característica común entre todos estos movimientos y cuál será este tipo de característica. Una vez hemos hecho este tipo de preguntas y de análisis mentales, vamos a proceder a estudiar un poco más estos experimentos. Primero, se trata en todos casos de movimientos que se repiten con las mismas características a intervalos iguales de tiempo. En el caso del movimiento pendular, por ejemplo, la masa suspendida del hilo partiendo de la posición de equilibrio AB es llevada a la acción por una fuerza hasta la posición AC. Abandonada en este momento, la masa busca recobrar su posición inicial, pero a causa de la energía cinética adquirida no solo alcanza dicha posición, sino que logra entrar a la posición AD, simétrica AC con respecto a B. De este momento en adelante, el movimiento pendular se repite con similares características durante algún tiempo. De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, el movimiento debería ser infinito si a él no se opusiera una fuerza de rozamiento, la que en forma gradual va amortiguando las oscilaciones hasta que finalmente el cuerpo oscilante vuelve a su condición de reposo. Examinados los movimientos, observamos y llegamos muy aproximadamente a la siguiente conclusión. Se trata en todos los casos de un movimiento que se repite con las mismas características a intervalos iguales de tiempo. A esta clase de movimiento se le denomina movimiento periódico. La expresión periódico se aplica a esta clase de movimiento en razón del vocablo que sirve para significar fenómenos o hechos que se repiten igualmente después de cierto intervalo de tiempo. Así, por ejemplo, si a una persona se presenta fiebre todos los días a la misma hora, es lógico que se trata de una fiebre periódica. Las publicaciones que aparecen diario, semanal o mensualmente se les denomina publicaciones periódicas, justamente por las razones anotadas anteriormente. En la misma forma que se explica, en el estudio de la aritmética se hablan de fracciones periódicas, por ejemplo 0,333333, 0,25, 25, 25, 25, etc. Situándonos ya en el campo exclusivo de la física, el movimiento periódico puede definirse como el movimiento de un cuerpo o partícula que a intervalos iguales de tiempo se repite con las mismas características. El estudio del movimiento periódico reviste trascendental importancia, ya que casi toda la totalidad de los fenómenos físicos conocidos encierran elementos de periodicidad. En efecto, si examinamos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el de la Luna alrededor de la Tierra, el de la Tierra sobre sí misma, el de los electrones en torno al núcleo, el de las ramas de un diapasón, tenemos que reconocer su carácter periódico. Igualmente, y mucho más específicos, son también fenómenos de la naturaleza periódico. El sonido, la luz, las radiaciones calóricas, los rayos X y finalmente la radiación cósmica. En realidad, el estudio del movimiento periódico parece abarcar la física entera. Ahora vamos a hablar de la división del movimiento periódico. En la división del movimiento periódico tenemos el circular uniforme, que ya lo mencionamos en temas anteriores, y tenemos el oscilatorio, que es el movimiento que realiza un cuerpo o partícula a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Ejemplos: movimientos de un columpio, el de las ramas de un diapasón. Este movimiento oscilatorio se divide también en un movimiento pendular y en un movimiento vibratorio. El movimiento vibratorio se conoce como movimiento armónico simple o masa. El movimiento pendular es el movimiento lento de una masa suspendida de un hilo, al uno y al otro lado de la posición de equilibrio en virtud de acción de su gravedad. Dentro del movimiento vibratorio, como que es conocido como masa, es el movimiento rápido de un punto material a otro lado del diapasón de equilibrio, en virtud de la elasticidad y de la inercia. Dentro de esta clase de movimientos vamos a considerar
preferiblemente la modalidad denominada movimiento armónico simple. Y dentro de ese movimiento tenemos lo que es el movimiento ondulatorio transversal y el movimiento ondulatorio longitudinal. El movimiento ondulatorio es un movimiento vibratorio transmitido sucesiva y gradualmente mediante las vibraciones de una partícula a través del mismo medio. El movimiento ondulatorio comprende dos tipos principales, a saber, movimiento ondulatorio transversal y movimiento ondulatorio longitudinal. Esta división surge de la conformidad de las direcciones de vibración de las partículas con respecto a las direcciones de propagación del movimiento. En todo movimiento periódico se consideran cuatro elementos fundamentales: el periodo, la frecuencia, amplitud y diferencia de fase. Para poder entender el periodo y la frecuencia, vamos a realizar el siguiente experimento mental. Vamos a tomar dos péndulos de 40 y 90 centímetros de longitud respectivamente y los vamos a separar igualmente de su posición de equilibrio y los vamos a dejar oscilar. Con ayuda de un cronómetro se va a registrar en cada caso el número de oscilaciones realizadas por cada péndulo durante un minuto. Ahora, para ello y hacer el siguiente análisis vamos a usar el cálculo. Primero tenemos lo siguiente. Vamos a usar el tiempo empleado por cada péndulo para hacer una oscilación completa. Y segundo, el número de oscilaciones o ciclos realizados por cada péndulo durante un segundo. Los cálculos anteriores conducen a las siguientes conclusiones. Para verificar una oscilación, cada péndulo emplea un tiempo determinado. Y 2. Durante un segundo, cada péndulo realiza un número determinado de oscilaciones. Con lo anterior, podemos llegar a dos importantes conclusiones: que el periodo es el tiempo empleado para que se realice una oscilación completa, y la frecuencia es el número de ciclos de movimiento durante un segundo y se designa por la letra F. Ahora vamos a tomar dos péndulos y los vamos a separar diferentes amplitudes de su posición de equilibrio. Y vamos a establecer la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia se puede establecer entre el movimiento de los dos péndulos? Pues simple, la diferencia radica en que al oscilar de los péndulos lo hacen con distinto grado de separación respecto a la posición de equilibrio. La diferencia entre el movimiento de los dos péndulos corresponde en física al concepto de amplitud y se entiende por amplitud como la máxima separación del cuerpo oscilante con respecto a su posición de equilibrio o de reposo. La amplitud de un movimiento oscilatorio puede evaluarse de dos maneras. Primero, por la magnitud del ángulo formado entre la posición de reposo y la máxima separación, y por el valor de la elongación. Se entiende por elongación la distancia entre cualquier posición que ocupe el péndulo y la posición de reposo. Es oportuno recordar que la distancia entre una recta y un punto es la perpendicular bajada a la recta por dicho punto. Ahora vamos a estudiar la diferencia de fase, pero para ello vamos a hacer el siguiente experimento mental. Vamos a colocar dos péndulos de igual longitud y los vamos a hacer oscilar con la misma amplitud, pero iniciando el movimiento uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Si quisiéramos igualar completamente el movimiento de los dos péndulos, ¿qué podríamos hacer? La respuesta es muy sencilla. Simplemente tomamos un péndulo y esperamos que el otro llegue para alcanzarlo. Ahora, ¿cuánto hubo que esperar el otro péndulo? La respuesta también es sencilla, tuvo que ser un semiciclo. Luego, la diferencia fundamental entre el movimiento de los péndulos consistía en un adelanto o retraso del movimiento de cada uno con respecto al otro. A este adelanto o a este retardo, según sea el caso, se le denomina en física fase o diferencia de fase. También es importante tener en cuenta que existe una relación entre periodo y frecuencia, y para analizando los conceptos de periodo y frecuencia, los cuales expusimos anteriormente, es fácil deducir que se tratan de dos magnitudes que guardan entre sí una relación inversa, lo que significa que el movimiento periódico de gran frecuencia tiene un pequeño periodo y viceversa. Expresando esta expresión en una expresión matemática, vamos a encontrar que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, lo cual es equivalente a decir que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad con otro video. Muchas gracias.